esta formación de Power BI tiene dos vertientes, tiene dos partes. La primera parte que es dentro de SAGE, porque estamos hablando que el Power BI, dentro del Power BI tenemos dos vertientes muy potentes, que es la de obtención en Power BI. La que vamos a tener es qué sucede, qué es Power BI. El Power BI es una plataforma que nos han configurado, ¿vale? Es una plataforma de Microsoft, o sea, Power BI es una solución de Microsoft, como es un Word o un Excel, pero que se consulta la información a través de Internet. Vosotros vais a tener un enlace https://app.powerbi.com, que es este apartado. Os lo voy a poner aquí. Vosotros vais a poner este enlace para acceder a Power BI y luego el Power BI va vinculado a una licencia de Microsoft, el Power BI va vinculado a una licencia, a un usuario Power BI. Normalmente nosotros, todos los usuarios, vamos, por tal y como vamos ahora trabajando actualmente en las empresas, van vinculados el Power BI con nuestro usuario de empresa corporativo, ¿vale? Entonces nosotros entramos con los datos de nuestra empresa corporativo y como podéis ver ya automáticamente se os habilita el Power BI. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que el Power BI todas las noches se procesa, o sea, el Power BI va vinculado a nuestra base de datos de SAGE, a nuestro usuario de SAGE. Nosotros vamos a tener los privilegios y los vínculos que tenga nuestro usuario en SAGE. Ahora os enseñaré como administrador, el administrador, cómo nos va a vincular el Power BI con nuestro usuario de SAGE. Una vez vinculado esto, todas las noches, en el momento que os instalamos, nosotros ya automatizamos los procesos para que todas las noches SAGE ejecute una serie de listados para que nosotros al día siguiente tengamos la información en Power BI. ¿Eso qué quiere decir? Que toda la información tiene 24 horas de tiempo en visualización de actualizaciones de datos. Yo calculo, proceso una nómina hoy, hasta mañana en Power BI no la voy a ver reflejada. ¿Eso qué significa? Que nosotros, por suerte, nos olvidamos de toda esa parafernalia que, por ejemplo, en análisis de negocio tenemos que hacer de procesar los listados. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Por qué también separamos un poco formación Power BI con SAGE? Porque también en Power BI también tenemos los puntos de menú de registro salarial. El registro salarial hay una normativa detrás y detrás de esa normativa hay una configuración previa que tenemos que hacer en SAGE. Entonces, teniendo en cuenta esa normativa previa que tenemos en SAGE, ¿qué es lo que hacemos? Y que tenemos esa normativa que tenemos que adaptar en nuestra realidad de la nómina y que realmente tenemos que hacer que adaptarlo en nuestra realidad en SAGE para poder obtener la información. Primero nos vamos a SAGE y posteriormente volvemos al Power BI para analizar toda esta información, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos, qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? De que todas las soluciones, todas las herramientas, todas las mejoras de producto en SAGE, donde se cargan en el punto de menú de opciones usuario. En SAGE 200 opciones de usuario lo encontramos en cualquier sitio. Lo encontramos en laboral, lo encontramos colgando de laboral, lo encontramos colgando de análisis de negocio, lo encontramos colgando de cualquier punto de menú. Cliente, porque hoy no sé si tenemos algún cliente de despacho en la formación, el apartado de opciones de usuario, en SAGE despachos, solo lo encontramos en el apartado de configuración, en el módulo de configuración, botón de opciones de usuario, y aquí dentro de este botón de opciones de usuario vamos a ver los puntos de menú que se os han instalado para el Power BI. Para el Power BI se os han instalado dos puntos de menú, el mantenimientos ley 6/2019 y luego otro punto de menú que en este caso en nuestros AG despachos lo tenemos muy al final, que es un punto de menú que se llama HR Analytics, y luego las formaciones, que aquí os lo voy a enseñar,
se instala mantenimientos leyes /2019 y se instala también el punto de menú de informes HR Analytics. Las formaciones, nosotros las formaciones las realizamos en SAGE 200. ¿Por qué la hacemos en SAGE 200? Porque es donde se asemejan al máximo vuestros puntos de menú, ¿vale? Y por ese motivo siempre lo hacemos aquí en SAGE Despachos, pero en SAGE 200, perdón, porque en SAGE Despachos lo tenemos nosotros en nuestros puntos de menú específicos y especiales porque hemos sido el desarrollador, ¿vale? Entonces, en efectos de punto de menú de informes HR Analytics, vosotros no tenéis este punto de menú tan largo. Vosotros tenéis un punto de menú con relación usuario HR-SAGE, donde vamos a poner libro en blanco, que esto ya lo tenéis previamente hecho. Este punto de menú solo lo accede a visualizar el usuario administrador. Un usuario que no es administrador no puede ver este punto de menú. ¿Qué es lo que vamos a configurar? La dirección de mail, el usuario de HR, de Power BI, versus el usuario de SAGE. En el momento que nosotros aquí implementamos un usuario específico, cuando nosotros cargamos nuestro Power BI, vamos a poder visualizar nuestras empresas que tengamos acceso. Cuando nos vayamos a Power BI, veréis que nosotros en nuestro Power BI solo tenemos acceso a 4 empresas, cuando está vinculada a nuestra base de datos de SAGE Despachos. Y os garantizo que ahí tenemos como muchísimas más empresas, ¿vale? Lo mismo tenemos 50 empresas, pero solo vamos a ver nuestras 4 empresas que nuestro usuario demo es el que tiene acceso, ¿vale? Los checks de registro salarial, pack completo, VPT y payroll budget no actúan, están escritos porque teníamos previsión de realizar un tipo de configuración que ahora ya no actúa, ¿vale? Resto de listados, lo que estamos hablando, no los tenéis porque realmente no actúan, estaban hechos porque nosotros en nuestro modo de prueba los tenemos porque estábamos haciendo pruebas, pero vosotros, como es un cálculo diferido, en ningún momento tenéis este tipo de listados, solo vais a tener el punto de menú de registro salarial, entre paréntesis 154 y el registro salarial por género 154B. Los clientes que también tengáis contratados con nosotros, que estéis aquí, el módulo de VPT Auditoría Salarial, también tendríais los listados de lista de puestos y mapa de puestos, pero porque ya tenéis otra solución más extra que más adelante os formaréis. Y luego también tendréis el punto de menú de los presupuestos, los que tienen entre paréntesis los PRES 01, PRES 02, PRES 03 y PRES 04, porque también habéis contratado la solución del módulo de presupuesto, que también más adelante os formaremos sobre esta solución, ¿vale? Hoy solo vamos a hablar del registro salarial del punto de menú 154 y 154B en los procesos de HBR Analytics y de la configuración del mantenimiento ley 6/2019, relación categoría, todos estos 6 puntos de menú de mantenimientos ley. Tengamos en cuenta que los puntos de menú de mantenimientos ley y la formación se hacen en 200 por el simple hecho de que en SAGE Despachos los puntos de menú son exactamente iguales. Como podéis ver, los puntos de menú de relación categoría, grupo y conceptos columnas son exactamente iguales. Por eso hacemos las formaciones en la interfaz de 200, ¿vale? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer con el registro salarial y qué es lo que tenemos que tener en cuenta? La normativa. El Real Decreto Ley 902/2020 nos dice en el artículo 5 que toda empresa, hasta un trabajador, tiene que tener un registro salarial donde a los trabajadores los va a agrupar por categoría, grupo cotización, puesto de trabajo, etcétera, etcétera, o por la clasificación que ellos estimen. Nosotros, con este artículo 5, establecemos de que en SAGE solo se puede configurar por nivel salarial, que establece por nivel salarial, por lo tanto lo vamos a hacer por categoría o por grupo de cotización, y que vamos a reflejar en el registro salarial los promedios y las medianas de los datos efectivos y equiparados de los trabajadores. Con esos resultados de
promedios y medianas, vamos a realizar una comparativa entre sexos, porque vamos a reflejar los trabajadores separados entre agrupación de rango salarial y desglosados por sexo, y una vez desglosados por sexo y agrupación vamos a realizar una comparativa de salarios entre hombres y mujeres, según la forma como la que ellos nos establecen, y vamos a poder establecer si hay brecha entre los trabajadores. Si tenemos una brecha, la normativa dice que si tenemos una brecha superior al 25%, vamos a tenerla que justificar. Lo dice en el artículo número 6, donde dice que las empresas con más de 50 trabajadores, aparte del registro salarial del artículo 5, dice que han de tener, son empresas obligadas a tener una auditoría salarial. Eso quiere decir que son empresas que tienen obligatoriedad de tener un plan de igualdad, vigencia 4 años, donde van a analizar una serie de datos cuantitativos de los trabajadores, donde van a tomar y van a analizar la situación de la empresa, efectos de igualdad, y van a tomar una serie de medidas. Pues dentro de todas esas instrucciones del plan de igualdad, tienen que anexar un documento con una valoración de puestos de trabajo, que por eso es el módulo de valoración de puestos de trabajo, y obtener y dentro de ese anexo también hacer una auditoría salarial, analizar y documentar una auditoría salarial. Eso es dentro del anexo del plan de igualdad, validez 4 años. Módulo solución independiente, valoración de puestos de trabajo. Artículo 6 del Real Decreto 902/2020 nos dice que las empresas obligadas a esta auditoría salarial han de tener un registro salarial por valoración de puestos de trabajo. Por lo tanto, muchísimos clientes deciden no realizar el registro salarial por el artículo 5, sino realizarlo por el artículo 6. Y así se ahorra el hecho de tener que hacer doble registro salarial. Teniendo en cuenta esto, ¿qué es lo que hay que decir? De que lo primero que vamos a hacer es sacarnos un listado multiperiodo para saber cómo hemos procesado las nóminas. Mensaje de despachos, ¿cómo lo vamos a poner? Yo siempre utilizo la lupa porque vamos mucho más rápido, cogemos resumen multiperiodo. En la pantalla inicial ponemos la anualidad de obligatoriedad de presentación del registro salarial. Recordemos que es vigencia año natural, de enero a diciembre. Por lo tanto, en estos momentos, ¿qué es lo que ya vamos a estar pensando en el registro salarial del 2024? Una vez cerremos el 2024, 190 es el momento de sacar el registro salarial del 2024. ¿Cómo lo vamos a obtener? ¿Cómo lo vamos a configurar? Pues sacándonos un multiperiodo, que es lo estándar de SAGE, donde vamos a ver cómo hemos procesado la nómina, que es lo que nos va a primar la nómina, el pago de la nómina para esa configuración. Tener en cuenta que nosotros nos alimentamos, el registro salarial se alimenta del proceso de la nómina, de la base de datos, de la tabla de la base de datos donde hemos procesado la nómina. Eso significa que si no hemos procesado nóminas, somos clientes noveles trabajando con SAGE y no tenemos histórico, nuestro anterior proveedor de nómina, nuestro anterior gestor, es el que nos ha de dar el registro salarial porque es el que tiene la parte económica, el dato económico de nuestros trabajadores. Tengamos en cuenta que si acumulamos, si forzamos 190 en acumulados de IRPF, tampoco van a salir en el registro salarial por el simple hecho de que son datos que ya que hemos forzado, no hemos procesado, ¿vale? Y por último, comentar que tenemos un personal exento y que ¿qué trabajadores eximimos del registro salarial? Pues eximimos a los becarios, a los profesionales, a los becarios profesionales autónomos y a todo personal que no está de alta en el tramo de consulta. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando sacamos el multiperiodo pedimos atrasos porque tenemos que presentar toda la retribución real que ha percibido el trabajador, incluidos atrasos. En el 190 también metemos a todos los trabajadores que han percibido atrasos, pero claro, evidentemente, un trabajador
que no está de alta en el 2024, pero pagado atrasos, si le he del 2023 se los he pagado, a ese trabajador no va a salir en el registro salarial porque no estaba de alta en el 2024, ¿vale? Para el dato económico, para saber qué es lo que tenemos que configurar, ponemos un año natural de enero a diciembre y aquí en incluir empleados de baja vamos a poner una fecha un poco a lo loco porque en el multiperiodo sacamos toda la retribución de todos los trabajadores por cada periodo procesado. Si hemos procesado atrasos, queremos todos los periodos de esos trabajadores vigentes. Por lo tanto, buscamos una fecha bastante antigua para sacar esa información. Le damos a siguiente. Desmarcamos la segunda opción porque no queremos informes de costes, solo contable. Siguiente, pondremos nuestra empresa, la empresa que queremos hacer el registro salarial, la o las empresas que queramos hacer. Ejecutamos y aquí me está avisando de que tenemos unos trabajadores que están exentos. Procesamos y nos sacamos el registro salarial, el multiperiodo, ¿vale? Que me voy a SAGE 200 porque es donde vamos a hacer la formación, ¿vale? Lo mismo, multiperiodo y la selección es exactamente la misma, ¿vale? O sea, esto, ¿lo veis? Todo es lo mismo, por ese motivo hacemos las formaciones aquí. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta también? Que el punto de menú de parámetros registro salarial no lo vamos a comentar hoy, sino lo vamos a comentar en el momento que demos formación del punto de menú de valoraciones de puestos de trabajo New, que son el punto de menú de la solución de la valoración de los puestos de trabajo. Actualmente, ¿cómo vamos a hacer la configuración? Por categorías, grupo, por conceptos, que es aquí vamos a agrupar los trabajadores y por conceptos vamos a agrupar los conceptos de nómina, lo que hemos utilizado. Si nosotros miramos aquí el ejemplo del multiperiodo que hemos sacado en SAGE 200, en SAGE despachos, que es lo mismo, ¿qué estamos viendo? Vemos a todos los trabajadores y si un trabajador tiene diferentes periodos, como es en este caso, me va a aparecer el trabajador repetido por cada periodo con esa retribución que ha percibido por cada periodo. Aquí estamos hablando que lo vamos a ver de esta forma. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que no vamos a mirar el detalle, vamos a ver siempre el total de la nómina de los trabajadores. ¿Y qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Por qué lo sacamos primero de todo? Porque así vemos con qué convenios hemos procesado la nómina. Y vamos a hacer esas dos pantallas configuradas por tantos convenios hayamos procesado. Aquí, en este ejemplo que haríamos una configuración porque estamos trabajando con el convenio 99.998, otra segunda configuración por el convenio 99.998, 99, por el convenio 601, 3 y por el convenio 64, 4. Por lo tanto, vamos a hacer 4 veces la configuración por cada convenio. ¿Qué posibilidades tenemos cuando hacemos la configuración? Tengamos en cuenta que cuando venimos aquí, vosotros vais a tener esta pantalla de esta forma. Si entráis ahora mismo, ¿vale? En mantenimientos, ley, relación categoría, grupo. Tenéis esta pantalla así, pero sin el azul. Tendréis que dar al libro en blanco para habilitar el SAGE para que os saliera el poder escribir. En el interrogante vamos a ver solo aquellas empresas de las que les tengamos acceso. En código convenio vamos a informar, abrimos el interrogante y se va a ver todos aquellos convenios que están vinculados a la empresa. ¿Eso qué quiere decir? Que trabajamos en esta empresa con el convenio 1, 2, 17, 100, 222 y todos estos. Eso no quiere decir que los hayamos hecho servir. Entonces tenemos la posibilidad de configurarlo todo para sacar el registro salarial en el momento que queramos y de la forma que queramos, o bien solo configurar lo que estamos viendo en el multiperiodo, esos 4 convenios para asegurarnos de que el 2024 lo tenemos cerrado y ya veremos conforme vamos avanzando, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? De que SAGE nos permite modificar los descriptivos de convenio, de categoría, de concepto de nómina, de todos los puntos de menú. SAGE, el código es barrado, todos los programas informáticos trabajamos con los códigos porque es lo único que es un índice que podemos fijar y no manipular. Y
y es lo que se queda barrado, y los descriptivos son abiertos. Entonces, los descriptivos al ser abiertos, ¿qué defecto tienen? Que podemos escribir mayúsculas, minúsculas, espacio sin espacio, con acento, sin acento, con apóstrofe, sin apóstrofe. Son abiertos. ¿Y eso qué significa? Que nos penaliza luego a efectos de configuración. ¿Por qué? Porque uno de los motivos grandes que podemos encontrarnos es que SAGE nos deja modificar las vigencias. Por ejemplo, aquí tenemos un convenio de oficinas de despachos 2022-2023. Pero es que se ha cambiado vigencia y se ha creado otro convenio nuevo como Oficinas de Despachos de Zaragoza 2023-2025. Y luego tenemos, por ejemplo, este convenio de que ahora se llama Espectáculos y Deportes, pero en su día se llamaba el, de otra forma, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que alfabéticamente, que nosotros la visualización del descriptivo, de los descriptivos de categoría, convenio y concepto, ponemos el descriptivo más alto que nos encontremos, buscamos los códigos, cogemos el código, ponemos todos los códigos de convenio de la empresa, todos los códigos de categoría que ha tenido ese convenio, todos los códigos de concepto que ha tenido ese convenio. Pero eso no quiere decir que esté todo en uso. Pero lo ponemos todo porque podemos buscar lo que estamos hablando, registros salariales pasados, y en su momento lo mismo sí que se utilizaron, y sobre todo el descriptivo se ordena alfabéticamente porque se supone que nosotros lo que hablamos, oficinas de despachos 2024-2025 superior al 2022. Y pensamos que es así, pero si cambiamos todo el descriptivo, lo mismo no va a ser así, lo que hemos procesado con lo que realmente vamos a ver en la configuración. Eso no repercute en efectos visualización de los datos. ¿Por qué? Porque en la visualización de los datos vemos lo que hay en la base de datos. Vemos el convenio tal y como lo hemos procesado en ese momento, el descriptivo del concepto tal y como se ha procesado en ese momento. Así que si vosotros en la configuración veis algún descriptivo que no os coincide, no os preocupéis, no os asustéis, que no pasa nada, que mientras hayáis puesto el código que estáis viendo en la configuración, todo va a ir bien y va a salir como realmente lo habéis hecho servir, ¿vale? Si, por ejemplo, trabajamos en convenio, vamos a poner un 0 y aquí va a poner particular de la empresa. Aquí no pone nada porque realmente esta empresa no trabaja sin convenio, trabaja con convenios. Pero quiero explicaros por qué, porque luego aquí ponemos aquí convenio, pondríamos aquí, tenemos hasta 30 grupos para agrupar, para diferenciar las agrupaciones de los trabajadores, pero recordemos que la herramienta, por ejemplo, del ministerio, la valoración de puestos de trabajo solo nos deja 10 agrupaciones. Por lo tanto, nosotros os aconsejamos siempre que agrupéis por el rango salarial que establece el convenio. ¿Vale? Vamos a poner desde el grupo 1 hasta el último grupo. En control por, tenemos diferentes agrupaciones de controles. El de categoría, que es por agrupación, tal y como nos establece el convenio. Por grupo de cotización lo vamos a poner siempre que trabajemos sin convenio. Convenio cero va a ser siempre por grupo de cotización, o bien si codificamos incorrectamente, si aplicamos incorrectamente los códigos de categoría, asignamos mal a los trabajadores, también vamos a tenerlo que hacer por grupos de cotización, porque los trabajadores, si tienen un código genérico de categoría, luego hemos modificado el descriptivo, pero no hemos hecho la práctica correcta, cambio de categoría, asignamos nueva categoría y ponemos todo nuevo, pues evidentemente al trabajador tampoco lo vamos a poder agrupar bien. Y entonces se tendrá que hacer por lo que sabemos que sí o sí está apuntado el trabajador, porque esto viaja a los seguros sociales. El puesto de trabajo, recursos humanos, puesto de trabajo de VPT es para cumplir el artículo 6 para hacer el registro salarial por valoración de puestos de trabajo. ¿Qué sucede? Cuando lo seleccionamos es porque ya hemos hecho la valoración desde fuera de SAGE y lo queremos hacer nuevo, ¿vale? O sea, queremos agruparlo. Solo vamos a sacar el registro salarial. Y estos dos no los hacemos servir, sinceramente. Entonces, ¿qué es lo que ponemos? Ponemos, por ejemplo, trabajamos sin convenio, solo lo podemos hacer por grupos de categorización porque no hemos definido categorías. Cuando trabajamos sin convenio no podemos definir categorías porque las categorías están definidas solo en convenio. Damos 2 veces al visto y, como podéis ver, se nos habilita una línea de escritura
y una única columna para realizar, ¿lo veis? Para realizar la incorporación de la agrupación. Cuando hacemos por grupos de cotización, os aconsejamos que creéis solo 11 grupos profesionales por cada grupo de cotización. Hacemos visto, damos a escape, ingeniero, grupo 1 ingeniero, grupo 2 que lo he visto pero no estaba implementado, pues pondríamos el de peritos. Le damos una vez al visto, ¿qué hace Sage? Nos habilita siguiente línea para escribir. No queremos escribir más, damos a escape. Que se nos queda en blanco no pasa nada porque lo nulo no viaja a ningún sitio, ¿lo veis? Y creamos por cada grupo, asignamos un grupo de cotización. ¿Por qué? Así, porque es la agrupación más genérica. Cada vez, o sea, dentro de un grupo de cotización tenemos trabajadores incluidos de diferentes categorías y trabajadores incluidos con diferentes puestos de trabajo. Va a haber brechas. Entonces es mejor realizarlo con esta separación. Cuando lo queremos hacer por categoría, el control va a ser puesto por categorías. ¿Y qué es lo que vamos a escribir? Vamos a escribir la categoría asignada a ese grupo, el rango salarial que nos ha dicho el grupo. ¿Qué estamos viendo aquí? Dos controles diferentes por el mismo convenio. Esto es un error. Se ha hecho a propósito para explicaros que no se ha de hacer. ¿Vale? Esto no se puede hacer. No podemos configurar mismo convenio por diferente control. ¿Por qué no lo podemos hacer? Porque a los trabajadores los duplicaríamos. Por lo tanto, la parte económica la estaríamos duplicando y no sería correcto nuestro registro. Solo por un único control. Eso no quita de que aunque yo, por ejemplo, trabaje por convenio, lo haga el control por grupo de cotización. No pasa nada. Pero siempre vamos a poner aquí el código de lo que hemos visto en el multiperiodo y luego en el control lo que nosotros estimemos. Pero nunca dos controles por el mismo convenio. ¿Vale? Hecha la agrupación de los trabajadores, ¿qué nos vamos a ir? Nos vamos a venir aquí a lo que os decía, a la configuración de relación conceptos columna. Seguimos estando esto en blanco, ponemos el código empresa, vamos a seguir poniendo, por ejemplo, el convenio 0. Aquí cuando trabajamos por convenio vamos a poner el convenio, ¿vale? Y en columna, ¿qué tenemos? 7 roturas de agrupación diferentes de los conceptos de nómina. Un segundo que os lo voy a explicar. Aquí, como podéis ver, siempre es una chuletilla que os dejamos aquí en pantalla para que luego cuando os pasamos el vídeo muchos clientes nos pedéis que lo queréis parar la imagen para tenerlo, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a decir? Sí, un momento que estoy viendo que Arazazu me comenta una cosa. Perdona, si sale clave incorrecta puede estar duplicada o tener valores no válidas. ¿A qué se debe? Quiere decir, cuando te pone que está la clave duplicada, quiere decir que ya hemos configurado por ese mismo grupo, ¿vale? Es decir, por ejemplo, que vosotros, aquí estamos en relación categorías grupo, yo ahora mismo, ¿vale? Yo ahora mismo, ¿lo veis? En relación categorías grupo, que veo convenio 0, grupo de cotización 1. Si yo aquí pongo 1, 0 y grupo de cotización 1 y pongo aquí también grupo de cotización, le doy al visto y lo ves, me sale esto. Porque ya está creado. Tendríamos que cambiar el código del grupo y ponernos el grupo 2. Vamos al visto. Este también porque lo tengo creado, ¿vale? Es porque lo tengo creado. Si, por ejemplo, pongo el 17, sí que me va a dejar, pero porque ya no está creado, ¿vale? Eso es cuando veamos clave duplicada o incorrecta, quiere decir que ya está previamente creado y que por ese motivo no nos deja hacer esa acción de crear de nuevo otro parámetro con esta información. ¿Vale? Espero haberte podido ayudar, Rafa. Por lo que hablamos, las columnas. Tenemos 7 columnas de configuración. A ti, estas 7 columnas de configuración, aquí os redactamos nuestro criterio. En salario, solo vamos a informar el concepto de salario base, porque cuando analicemos la información es mejor que solo este concepto esté aquí. En complementos convenio, vamos a informar todos aquellos conceptos de nómina que estén regulados por convenio. Paga extra, antigüedades, etcétera. Hay que tener muy en cuenta que las pagas extras sí o sí se han de informar el concepto 701, 702, 703, los estándares de SAGE
de las pagas en el momento. Es decir, ¿qué nos sucede? De que nosotros, que SAGE, las pagas estas, cuando las tenemos prorrateadas, las procesamos en el mes. Pero cuando devengamos las pagas en el momento, en verano y en Navidades, las pagas se procesan con un tipo proceso P. Y ese tipo proceso P solo se tienen en cuenta en esta columna, en la columna de complementos convenio. Por ese motivo, solo, única y exclusivamente lo podemos poner aquí, en este apartado, en las pagas extras. ¿Qué vamos a poner también? Las antigüedades y todo lo que está regido por convenio. En la columna de complementos voluntarios, ¿qué es lo que vamos a informar? Todos aquellos conceptos de nómina que se haya pactado directamente el empresario con el trabajador. Mejora voluntaria, retribución en especie, etcétera. ¿Qué nos encontramos? De que aquí, con estos dos apartados, dependiendo de la empresa, informa los conceptos variables, horas extras, pluses domingos, nocturnidades, pluses responsables, todos esos conceptos de nómina que están regulados por convenio y que los deberíamos poner aquí o pensamos que tendríamos que ponerlos aquí, decidimos ponerlos aquí en voluntarios. ¿Por qué? Porque la propia herramienta del Ministerio nos dice que el hecho de que la naturaleza, que ubiquemos un concepto de nómina en una columna u en otra, no dista, no varía la naturaleza del mismo. Entonces, teniendo en cuenta esto, muchos clientes deciden poner en complementos voluntarios las horas extras, pluses festivos, etcétera. ¿Por qué? Porque establecen de que es voluntariamente el trabajador el que decide dar a la empresa su disponibilidad. La disponibilidad de trabajar un festivo o de trabajar o hacer horas extras por ese motivo o trabajar de noche. Entonces, por ese motivo se ponen en voluntarios. ¿Por qué? Porque aquí vamos a poner lo que hemos dicho, los que hemos pactado directamente con el trabajador, mejoras voluntarias, retribuciones en especie, etcétera. Y también podemos poner, pues eso, horas extras, pluses festivos, nocturnidades, lo que queramos. En complementos resultados, vamos a poner todos aquellos conceptos de nómina originados por los resultados de la empresa o bien del trabajador, como pueden ser primas, comisiones, bonus, incentivos. Con los incentivos nos pasa exactamente lo mismo que os pasaba con las horas extras. Hay empresas que dicen, ostras, los incentivos no son puntuales. Son conceptos de nómina que la empresa ha pactado con el trabajador como mejora voluntaria por sus eh, puntualidad o por sus resultados. Pues entonces los podemos poner en voluntarios, no en resultados, ¿vale? Luego está la columna de prestaciones, que vamos a informar todos aquellos conceptos de prestación. Los internos de SAGE fijos de toda la vida, 841, 842 y 843, que son los de enfermedad común y accidente. Y también vamos a poner desde el 852 hasta el 857, que son los estándares de SAGE también de las nuevas IT que se hicieron en septiembre del 2023, aquellos de por regla, etcétera, ¿vale? Esto sí o sí, aunque nosotros no lo hayamos procesado y no lo veamos en el multiperiodo, mejor configurarlo. ¿Por qué? Porque así nos aseguramos que el año que viene, si se ha producido un accidente, por ejemplo, que en el 2024 no hemos tenido ninguna, me lo va a reflejar en el registro salarial porque ya lo tenía previamente configurado. Así, solo nos quedamos, si configuramos el máximo, nos quedamos que solo en el registro salarial tendremos que actualizar en el momento que estamos mejorando. O sea, tenemos que actualizar solo en el momento que hemos creado un nuevo concepto de nómina, no siempre, ¿vale? Igualmente, como siempre vamos a salto de mata, utilizamos el multiperiodo y todos los años revisamos, ¿vale? ¿Qué más vamos a poner en prestaciones? Los complementos de IT en el caso que complementemos las bajas. Los 300 que son los estándares de SAGE, perdón, o los que hagamos servir. En indemnizaciones, ¿qué es lo que vamos a poner? Todos aquellos conceptos de indemnización que estemos utilizando. Si utilizamos los 500, los estándares de SAGE, por los 500 estándares de SAGE. Que tenemos creados otros conceptos de nómina, pues otros conceptos de nómina. Vamos a poner también las liquidaciones de pagas, el 726, el 727, el 728, etcétera. ¿Por qué estos estándares de estas liquidaciones? Porque realmente cuando vamos a elevar la retribución del registro salarial, la estamos elevando al 100% de la jornada, ya vamos a
elevar la paga extra al 701 o al 702. Por lo tanto, no es necesario ponerlo aquí, ¿vale? O sea, no es necesario ponerlo en otra columna, porque si no aventajaríamos a trabajadores liquidados versus a los que han estado todo el año. Vamos a poner el concepto de liquidación de vacaciones, el 751, y si hacemos servir otro, y todos aquellos conceptos que se devengan en el momento del finiquito. Falta de preaviso, premio de jubilación, etcétera, etcétera, etcétera. A efectos de gastos de trabajo, vamos a informar toda la retribución originada por los gastos de trabajo. Dietas, kilometraje, peajes, plus distancia, etcétera. ¿Vale? Teniendo en cuenta todo este criterio de configuración, nosotros que haríamos nuestro multiperiodo, el que nos acabamos de sacar, vamos a decidir qué hacer con el normalizar y el analizar y vamos a ponernos en la columna de configuración. ¿Qué es esto de normalizar y anualizar? El normalizar y anualizar es que cuando nosotros estamos aquí decidiendo poner qué columna vamos a configurar, damos al visto y se nos habilitan dos apartados nuevos, el de jornada anual y el descuento de situación y TAT paga extra. El de jornada anual es para poner las horas convenio genéricas, para que programa nos calcule el precio hora. El precio hora, hoy por hoy, no tenemos constancia que se esté solicitando. Por lo tanto, sí que están procesadas en análisis de negocio, pero no están reflejadas en nuestro Excel de un solo clic. En el momento que tengamos constancia que se está solicitando, lo vamos a incorporar. ¿De acuerdo? El descuento de situación ITAT paga extra. Por defecto pone que sí, para que programa actúe como dice la normativa estándar. Pero si nuestra empresa complementa las pagas extras en situación de IT, aunque sea a partir del 30 día de la IT, que es como hace mi convenio, no hacemos nosotros, o como solo en las ATs, o si solo complementamos en algún caso las pagas extras, mejor poner aquí que no. Mejor no elevar la retribución de más que no elevarla y excedernos, que hemos visto pagas extras de 300.000 euros, ¿vale? Entonces, mejor poner un no aquí. Damos otra vez al visto y ya programa nos habilita el apartado para poner los conceptos de nómina. Aquí, ¿por qué me sale no hay registros disponibles de la lista? Porque realmente no tenemos, no trabajábamos con la empresa 1 con el convenio de 0. Ya lo he hecho a propósito para que lo vierais, ¿vale? Pero lo que yo quiero ver, que veáis también es, esto lo elimino, ¿y qué es lo que vemos? Que cuando nosotros ponemos un concepto de nómina, por defecto programa nos marca el check de normalizar, anualizar. Estos checks actúan de una forma concreta y ahora os lo voy a explicar. Veo que Ingrid pregunta que si podemos pasar la hoja Excel. Os la pasaremos cuando os pasemos el vídeo formativo, os paso la hoja Excel también, ¿vale? Me lo anoto. Pasar Excel explicativo. Igualmente, tener en cuenta que lo que es tema de registro salarial, tenemos una web solo de registro salarial para daros soporte del mismo, ¿vale? No está dentro del Power BI, tenemos que adaptar, ¿vale? Un poquito la web del Power BI por el simple hecho de que, claro, como hay dos vertientes, Power BI y análisis de negocio, tenemos que integrar un poco y estamos trabajando en ella, ¿vale? En esta parte de integración. Entonces, me vuelvo otra vez al Excel, que es donde estoy explicándoos todo y tenéis redactado toda esta parte. ¿Qué hacemos con el normalizar? Primero el programa normaliza. ¿Y qué es lo que hace programa? ¿Cuándo vamos a dejar marcado ese cheque de normalizar? Lo vamos a dejar marcado cuando el concepto de nómina tenga en cuenta el coeficiente de jornada. Solo lo vamos a marcar en este caso. Si el concepto de nómina tiene un precio cerrado, no marcamos. Si es un concepto fijo cerrado, no se marca. ¿Por qué no se marca como es una hora extra o un seguro médico? No lo marcamos porque el programa lo que hace es concepto, o sea, concepto salario, va este periodo del trabajador, concepto, periodo, revisa el coeficiente de jornada del trabajador y aplica esta fórmula. Y la fórmula es concepto
la retribución de todo ese periodo de ese concepto dividido por el coeficiente de jornada y multiplicado por 100. Y así tendremos el concepto al 100% de la jornada. Después de tener todos los conceptos al 100% de jornada del trabajador, vamos a anualizar ese concepto de nómina. Y solo vamos a marcar ese check de anualizar cuando el concepto se devengue por días de alta. Si es un concepto que es fijo, que el trabajador, aunque esté de baja, lo perciba, como por ejemplo un seguro médico, no lo vamos a marcar. Si es un concepto que se devenga por días de alta, hay por días efectivos de trabajo, no vamos a marcar el anualizar. Si es un concepto que es puntual, como es una indemnización, no lo vamos a marcar. Solo lo vamos a marcar cuando se devengue por días de alta. ¿Por qué? Porque es que el Ministerio nos dio una fórmula y esta fórmula, dependiendo la situación, nos va a elevar o cuatriplicar la retribución de los trabajadores o lo mismo, una burrada, lo que os digo, hemos visto pagas estas de 300.000 euros cuando tendría que ser 1.000 euros. Entonces no podemos hacerlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque, y por eso hemos creado el ítem del descontar días y T, no, porque la paga extra es la única concepto de nómina que se devenga por días de alta y al mismo tiempo podemos decidir complementar. Entonces, en este caso, siempre es el no. ¿Qué explicamos cuando anualizamos? El Ministerio nos dijo que teníamos que conseguir los días efectivos de trabajo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Los días de alta, menos los días de IT, menos los días de ERTE, menos los días de absentismo. Esos días efectivos de trabajo lo vamos a dividir por la retribución real al 100% de jornada del trabajador. Y cuando ya tenemos el precio día, lo vamos a multiplicar por 360 por los días del tramo de consulta. 360 si es un día, un trabajador mensual, 365 si es un trabajador diario y hemos hecho la consulta de todo un año. Si hacemos, que hace poquito, lo estábamos hablando, finales de año hablábamos de que los inspectores en noviembre te pedían el registro salarial del 2024. Entonces, los clientes que hacían consultas de menos tiempo, de enero a octubre. Y entonces ya programa multiplicado por 300 días, no por 360. ¿Vale? Tener en cuenta esto. Una vez, y aquí lo veis, también ponemos, os recordamos, el personal excluido del registro salarial. Cuando ya tenemos configurado todo, ya es cuando ya procesamos los listados. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Lo que os explico. Nosotros sobre papel os aconsejamos mejor hacerlo de esta forma. ¿Por qué? Porque muchas veces los que estamos procesando, los que nos obligan o lo que nos asignan el registro salarial, hacer el registro salarial no hemos procesado las nóminas. Por lo tanto, hay cosas que no sabemos cómo se han aplicado en nómina y necesitamos consensuarlo con unos compañeros. Aparte, para ir más rápido, porque tenemos doble pantalla, si yo lo escribo en un Excel y luego me voy a Sage y voy escribiendo, claro, nos va mucho mejor por el simple hecho de que voy a configurar lo que realmente he aplicado, la nómina, ¿vale? No, que aquí, cuando yo abro el desplegable de los conceptos de nómina, veo todos los conceptos de nómina, incluidos los de deducción. Y exentos, entonces no me acaban de ir bien configurarlo de esta forma, abriéndolo, sino me va mejor sabiendo específicamente qué es lo que he hecho servir. ¿Cómo lo configuraríamos? Pues dependiendo, por ejemplo, en salario, como podéis ver, hemos puesto salario, la retribución del administrador, sin normalizar porque tiene en cuenta coeficiente, sin anualizar porque se venga por días de alta. Los conceptos de convenio, pues estamos hablando que depende, porque la hora extra, dependiendo, lo ponemos en convenio o en voluntarios, pero precio cerrado, no normalizar, no anualizar porque es puntual. Se devenga en el momento que se efectúa el proceso, ¿vale? Por días efectivos de trabajo. En el momento que se está produciendo es cuando lo tenemos. El convenio, antigüedad, sí se normaliza, sí se anualiza porque tiene en cuenta coeficiente de jornada y sí se anualiza por el hecho de que coeficiente de jornada y se venga por días de alta. En la asistencia, en la actividad,
pues lo hemos configurado igual porque se devenga por días de alta y tiene coeficiente de jornada. Manutención y alojamiento es un tipo de concepto que está regulado por convenio, pero se aplica como si fuera un seguro médico. Pues lo ponemos así. Dependiendo cómo lo estemos pagando, lo vamos a poner o no. Tener en cuenta que las pagas, ¿vale? Esto es porque aquí en este convenio se están pagando las pagas exactamente igual en el momento, ¿vale? Pero si, por ejemplo, nosotros hemos configurado los conceptos 701, pero hemos dicho que en el recibo de paga nos ponga los conceptos que se tienen en cuenta para el proceso de la paga, vamos a poner, no vamos a ver estos conceptos, sino vamos a ver el uno de salario base, el 2 de antigüedad, etcétera, pero no dejamos de configurar el 701 702 en complementos convenio, porque si no nos va a descuadrar la paga, ¿vale? Porque está procesada.
TC1, vamos a poder localizar los descuadres de seguridad social. ¿Qué nos sucede? De que a veces tenemos descuadres de seguridad social. SAGE tiene un automatismo y genera. Incorporas la respuesta de Siltra y parece ser que te dice, creo que te dice algunas diferencias. A Excel y se sacan este documento en Excel y luego hacen Vs y localizan a los trabajadores. Realmente no hemos hecho ese GM94 como copia de seguridad en el mes que estamos viendo en este momento. Más el listado de datos trabajadores, que aquí vamos a ver el histórico de todos los trabajadores que tengamos en base de datos. Estamos viendo pues coeficiente de jornada de los trabajadores, la plantilla bruta, la plantilla neta, que quiere decir los trabajadores del motivo de ítem. Tenemos el listado, voy a decir los más importantes, el seguimiento del DISMI, donde vamos a ver el promedio de la plantilla desde del desglose de ubicación que vosotros hacéis de reparto de distribución analítica, vais. He quedado sin tiempo, perdonadme que ya son las 12, tengo otra reunión y no puedo tampoco alargarme más, extenderme más en estos listados. Si tenéis dudas en algún listado en concreto, no dudéis en avisarnos a través de indicadores que os aconsejaremos y os explicaremos un poco. Doy por finalizada la formación. ¿Alguna duda muy concreta? Bueno, antes de tener la grabación, ¿alguna duda muy concreta sobre lo que os he explicado? Entiendo que tenéis dudas miles, porque lo sé, porque lo he hablado siempre. Más extensión es lo que hablamos. Hablemoslo, esperaros al vídeo, veis el vídeo, paráis, actuáis, probáis. No hay repercusión, no tengáis miedo porque no tenemos repercusión en afectación a ningún sitio. Entonces, cualquier cosa, preguntarnos. Cualquier duda, preguntarnos, no tengáis miedo en usar el producto porque es sencillo y realmente no tiene repercusión en la nómina, no va a afectar a los trabajadores.